Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Sigue la prensa internacional especulando sobre lo que ocurrió en Rusia, casi un golpe de Estado, como dijo el presidente ayer, Vladimir Putin, en la primera aparición pública, donde le dedicó precisamente parte importante y afirmó que Rusia ha financiado permanentemente a estos grupos, sobre todo al grupo Wagner, con todas las implicaciones que tiene con ejércitos particulares, cosa que es negativa dentro del derecho y las relaciones internacionales, porque al Estado, que tiene un Estado democrático y de derecho, se le permite a las Fuerzas Armadas tener el monopolio de la fuerza para emplearla solo en beneficio de los pueblos, cuando son armadas privadas o grupos pagados, como es el caso, por ejemplo, del narcotráfico y en el caso de Wagner, son terroristas internacionales. De hecho, en África están participando en algunos países del África y dentro del comercio internacional. Por eso, la decisión del presidente Putin tuvo que ceder y está debilitado. Por eso vimos ayer anoche cuando el presidente de Bielorrusia, el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, estuvo allí ante la visión como parte del acuerdo para terminar su rebelión en Rusia, llevando a la OTAN a advertir sobre preparar la defensa de sus miembros de Moscú o Minsk, es decir, para el líder de esta guerrilla autónoma financiada por Moscú. Todavía la OTAN sigue siendo su enemigo fundamental, pero para Rusia también. Sin embargo, hay interés en que haya negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania con la intervención, sobre todo de China, de la Unión Europea y otros países del mundo, incluyendo por América Latina, Brasil, Argentina y México, que han insistido en las reuniones de los grandes países desarrollados a la fórmula de paz y a negociación directa. La OTAN advirtió el martes que está preparada para defenderse de Rusia y Bielorrusia. Las declaraciones del secretario general de la alianza ocurrieron tras el anuncio de la llegada a Bielorrusia del jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Sin malentendidos, no hay lugar para malentendidos en Moscú o Minsk en cuanto a nuestra capacidad de defender a los aliados contra toda amenaza potencial, y eso sin importar lo que creamos que serán las consecuencias finales del movimiento de las fuerzas Wagner. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko estimó antes que su país podía aprovechar la experiencia de los Wagner que se exilien en su territorio tras la rebelión del fin de semana contra los mandos del ejército regular ruso, a los que Prigozhin acusaba de haber bombardeado sus posiciones. Tras la mediación de Lukashenko, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había dicho el lunes estar de acuerdo en que los milicianos se unieran al ejército regular ruso o que se fueran a Bielorrusia. Las garantías de seguridad, como él prometió ayer, se han proporcionado. Veo que Prigozhin ya está volando en su avión. Sí, de hecho él ya está en Bielorrusia hoy. Como prometí, si usted quiere quedarse en Bielorrusia por algún tiempo, le ayudaremos, por supuesto, con sus gastos. Pero Kremlin dice que podría usar una unidad de este tipo en el ejército y estoy de acuerdo. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció el martes la transferencia del equipo militar pesado de Wagner a las unidades activas de las Fuerzas Armadas regulares y se abandonaron los cargos judiciales por motín armado contra la milicia privada. Las autoridades rusas negaron muchas veces cualquier relación con Wagner, pero el martes Putin confirmó que el Estado había financiado completamente a este ejército privado, pagándole más de $1.000 millones el año pasado. El grupo Wagner ha actuado en Ucrania, Siria y en varios países africanos. No se justifica el pago de $1.000 millones para una guerrilla al margen de la ley. Además, como se pregunta Le Monde hoy, el periódico francés, ¿por qué la gente aplaudía al grupo Wagner cuando entró a territorio ruso, especialmente hasta la ciudad de Rostov? ¿Por qué no hubo una defensa inmediata militar defendiendo a Putin? ¿Es que es posible que haya un cambio de gobierno en el fondo o a lo mejor este es el principio del fin? Así pasó con Khrushchev en la crisis de los misiles cubanos, cuando la dirección política del Partido Comunista lo apartó bajo la excusa de que estaba enfermo y vino Brezhnev a manejar el poderío en Rusia. Lo cierto es que en un régimen como este es difícil prever qué pueda pasar. Así ocurrió con el zar en sus tiempos, y después con la Revolución Rusa y en la Segunda Guerra Mundial con el poder inmenso de Stalin. De todas maneras, lo que quiere el mundo es la paz y la tranquilidad. Por eso hemos seguido hoy con mucha atención la visita que está haciendo ya a Kiev y ahora a Rusia
el enviado más alto del Vaticano. Esto fue producto de las conversaciones que el Papa mismo ha tenido con los jefes de Estado y la posibilidad de que esa diplomacia tan seria, tan responsable de la Iglesia Católica pueda ser efectiva. Ya con Kiev llegaron algunos acuerdos y ahora el presidente Putin, además es muy importante porque va a hablar con el jefe máximo de la Iglesia Ortodoxa, que influye mucho en la política rusa, y esa entrevista será fundamental porque el cardenal que encabeza esta misión es enviado especial del Papa y el Papa está interesado directamente en la solución definitiva de un problema que aqueja a todo el mundo. Con esto vamos al corte e ahí tenemos las conversaciones de siempre con los invitados en materia internacional. La diplomacia vaticana siempre es efectiva y actúa en el momento más oportuno. Es la más vieja diplomacia del mundo, con sus enviados especiales, sus nuncios apostólicos, sus embajadores, sus diplomáticos. Por cierto, algunos venezolanos forman parte del servicio exterior del Vaticano y con este Papa Francisco América Latina está más presente en todas las áreas del saber humano, incluyendo el reto ecológico y ambiental del calentamiento global, con la encíclica Laudato Si que el Papa Francisco ha publicado. La prensa internacional nos trae hoy la información de que un enviado especial del Papa ha sido enviado para lograr la paz en Ucrania. Se trata del cardenal Matteo Zuppi. Ya está viajando a Moscú, pero estuvo antes en Kiev. Hablará con el presidente Putin como lo hizo con el presidente Zelensky y buscarán la fórmula de un acuerdo permanente y definitivo para el fin de esta cruenta guerra. Y este miércoles y jueves va a estar en Moscú. Espera poder entrevistarse con el presidente Putin, quien se encuentra en un laberinto después de la situación del grupo Wagner y los avances de las tropas de Ucrania hacia la frontera rusa. El Vaticano informó que el objetivo principal de la iniciativa es fomentar gestos de humanidad que puedan contribuir a favorecer una solución a la trágica situación actual y encontrar vías para alcanzar una paz justa entre Rusia y Ucrania. El enviado del Vaticano, el cardenal Zuppi, viajó el 5 y 6 de junio a Kiev, donde el presidente Volodymyr Zelensky le reafirmó que no aceptará ninguna cese de hostilidades, que tiene que ser por la retirada rusa de sus territorios, porque Ucrania no puede perder soberanía. El Vaticano ha considerado que los resultados de las reuniones con Zuppi en Ucrania han sido positivas, sin duda para volver los pasos a seguir y cumplir tanto a nivel humanitario como en la búsqueda de recorridos para una paz justa y verdadera. Una de las peticiones de Ucrania a la Iglesia Católica es que se ocupen en Rusia de los niños y vuelvan de nuevo a su patria. Ya antes Zelensky había estado en el Vaticano el pasado 13 de mayo. Su atención personal a la tragedia de millones de ucranianos, refiriéndose a la deportación ilegal de niños ucranianos y a su traslado desde las zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, porque la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin. Informaremos oportunamente de la visita del cardenal Matteo Zuppi, quien es conocido como un sacerdote dado a los pobres y a los inmigrantes, que además ha sido ya con experiencia en acuerdos de paz en Mozambique, en 1992 en Guatemala, en los años 90, y la colaboración con Nelson Mandela por el alto de juego en Burundi en 2003, ha llevado al pontífice a confiar en la misión más delicada de todo el pontificado. Mientras tanto, en Bielorrusia, el presidente Alexander Lukashenko, quien les dio cobertura diplomática al grupo Wagner, ha señalado que una nueva guerra mundial estuvo a punto de producirse. Pero el presidente ruso perdonó a Prigozhin y cerró el caso de la rebelión armada, pero ya protegido en Bielorrusia, es posible que cambie el curso de la guerra, porque puede ser el principio del fin para el presidente ruso con la crisis de una guerra provocada que el mundo ha rechazado y que no hay razón ni política, ni jurídica, ni moral para sostenerla.